La historia de los logaritmos. Los orígenes del descubrimiento de los logaritmos se remontan hasta Arquímedes, la comparación de la sucesión aritmética con las geométricas. En 1544 Miguel Stiefel publica Aritmética íntegra. En este libro da a conocer la única tabla existente de los logaritmos, el cálculo con potencia de exponente racional. Estos dos son los precursores de los logaritmos. El método de logaritmo fue propuesto públicamente en 1614, en un libro titulado Verifici Logarithmorum Canonis Decryptio, de John Napier, barón de Merchiston, en Escocia. Un dato extra, George Burgin, relojero y matemático, descubrió independientemente los logaritmos. Sin embargo, publicó su descubrimiento 4 años después de Napier. La temprana resistencia al uso de logaritmos fue silenciada por el apoyo entusiasta de Kepler y su publicación de una explicación clara de cómo funcionaban. Luego, Henry Briggs, un profesor de geometría de Oxford, se interesó por las teorías de Napier y viajó a Edimburgo. Después de un largo viaje, Briggs entró en la historia de los logaritmos con el descubrimiento de la primera tabla de logaritmo en base 10. Ha contribuido al avance de la ciencia, especialmente a la de la astronomía, siendo posibles algunos cálculos complejos antes de la aparición de las calculadoras y ordenadores. Fueron utilizados constantemente en topografía, navegación y otras ramas prácticas de las matemáticas, además de la utilidad del concepto de logaritmos del cálculo. Al principio, Napier los llamó logaritmos números artificiales y antilogaritmos a los números naturales. Más tarde formó el logaritmo de Napier, palabra para referirse a un número que indica una relación, el sentido de proporción, y aritmos, que significa número. Debido a que la diferencia de dos logaritmos determina la relación de los números que representan, una serie aritmética de logaritmos corresponde a una serie geométrica de números. El antilogaritmo, término que fue introducido en el siglo XVII y, aunque nunca se usa ampliamente en matemáticas, persistió en las colecciones de cuadros hasta que se cayó en desuso. Propiedades generales. Los logaritmos, independientemente de la base elegida, cumplen una serie de propiedades comunes que la caracterizan. Así, logaritmo de su base siempre es 1. Logaritmo de b elevado a b igual 1, ya que b elevado a 1 es b. El logaritmo de 1 es 0, independientemente de la base. Logaritmo de b igual 1 igual 0, ya que b elevado a 0 es 1. Si el número real a se encuentra dentro del intervalo 0 mayor que a mayor que 1, entonces el logaritmo de b elevado a da un valor negativo, o se dice que es un logaritmo negativo. Es evidente, ya que si el logaritmo de 1 es 0, entonces valores reales menores que 1 será negativo por ser una función logarítmica estrictamente creciente y cuyo recorrido es mayor y menor. Definición. Dado un número real, argumento x, la función logaritmo le asigna el exponente n, o potencia, a la que un número fijo, b, de base, sea elevado para obtener dicho argumento, en la función inversa de b a la potencia n. Esta función se escribe como n igual logaritmo de base b elevado a x, lo que permite obtener la n. Identidades logarítmicas. Los logaritmos mantienen ciertas identidades aritméticas muy útiles a la hora de realizar cálculos. 1. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. 2. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del número menos el logaritmo del dominador. 3. El logaritmo de una potencia es igual al producto entre
raíz es igual al producto entre la inversa del índice y el logaritmo del radicando. Ya, bueno, este es el siguiente ejercicio que dice logaritmo de x igual a logaritmo de 5 menos logaritmo de 2. Bueno, la fórmula que vamos a usar acá dice logaritmo de x menos logaritmo de y va a ser igual logaritmo de x partido por logaritmo de y. ¿Ya? Y igual es decir que logaritmo de x y logaritmo de y va a ser igual a logaritmo de x menos y. ¿Ya? Entonces aquí vamos. Despejamos la x, ¿cómo está? Y aquí aplicamos la fórmula que sería logaritmo de 5 partido del logaritmo de 2. ¿Ya? Entonces acá lo que hacemos, eliminamos logaritmo, que haría logaritmo de x igual a 5 medios. Este es un ejercicio súper básico, ya que la fórmula es básica. Bueno, este es el siguiente ejercicio, es un poco más complicado, pero no es difícil. Aquí dice logaritmo de x menos 2 logaritmos de x igual a menos logaritmo de 6. Aquí aplicamos la fórmula que dice x logaritmo de y sería igual a decir logaritmo de y elevado a x. Y dice, y acá, la siguiente fórmula dice menos logaritmo de x. Para sacarle el signo negativo, lo que tenemos que hacer es elevar al menos 1 el x y queda positivo. ¿Ya? Entonces aquí aplicamos logaritmo de x igual, pasamos el número 2 al elevado y quedaría logaritmo de x al cuadrado. Igual, para sacarle el negativo ponemos logaritmo de 6 elevado al menos 1. ¿Ya? Aquí aplicamos la siguiente fórmula que la vimos en el ejercicio pasado, que era logaritmo de x menos logaritmo de y, quedaría logaritmo de x partido logaritmo de y. ¿Ya? Quedaría logaritmo de x partido por logaritmo de x al 2 igual a logaritmo de 6 elevado al menos 1. Ya, entonces aquí lo que vamos a hacer es simplificar. Sacamos, quedaría, eliminamos logaritmo, quedaría 1 x igual a logaritmo de 6 elevado a 1, menos 1. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer aquí es pasarlo a fracción para resolverlo con este. Y quedaría 1x igual a 1/6. Acá sale ya. Y de acá solamente multiplicamos cruzado y daría x igual al logaritmo de 6. Bueno, para resolver este siguiente ejercicio que dice logaritmo base 2 por 1096 igual a x. Dice, la fórmula dice a elevado a b es igual a c. Y es como decir en la forma logarítmica, logaritmo base a, c igual a b. Como acá pueden ver. Entonces la a sería 2, porque es la base. Y b sería el elevado, que ven acá. Igual a c. C sería esto. C. Esto sería b. Esto sería a. Entonces la fórmula dice a, que sería 2, lo vamos a anotar, 2 igual a b, que no sabemos, va a dar 4096. Entonces aplicamos 2 por
elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. Así sucesivamente hasta que llegue, yo como ya lo hice, sería 2 elevado a 12 es igual a 4096. Entonces, 12 sería acá 12. O sea, B igual a 12. Y haría la forma logarítmica, logaritmo A, que será 2, 4096 igual a 12. Bueno, el siguiente ejercicio para resolverlo, vamos a aplicar logaritmo. ¿Ya? Este es un ejercicio muy simple. Entonces aplicamos logaritmo. Bueno, entonces quedaría así. Logaritmo de 2 de 2x igual al logaritmo de 16. Aquí el x está elevando al 2. Bueno, la fórmula que hicimos en el ejercicio pasado es que x pasaba hacia acá, ya, por como es elevado. Entonces quedaría x logaritmo de 2 igual al logaritmo de 16. Bueno, acá despejamos a x y dejaríamos logaritmo de 16 partido por logaritmo de 2. ¿Por qué partido? Porque de aquí ya pasaría a negativo. Entonces resolvemos y quedaría x igual 2. ¿Cuántas veces cabe el...? Aquí sería en total del 2 al 16, serían 4. Y ese es muy simple el ejercicio. Primer ejercicio. ¿Cuál de las siguientes expresiones es un equivalente al logaritmo de 8? Resolvamos primero. Sería logaritmo de 4 más logaritmo de 2. Tiene que ser igual al logaritmo de 8. Entonces, veamos la fórmula aquí, que sería, esta fórmula nos sirve porque sería la suma, después se puede pasar a multiplicación. Entonces sería logaritmo de 4 por logaritmo de 2. Y eso da que 4 por 2 es 8, entonces sería logaritmo de 8. Entonces la primera sería correcta. Ahora vamos a la segunda, que es 3 logaritmo de 2. Esta se puede resolver con la fórmula que tenemos aquí, que cuando b multiplica el logaritmo de a, también se puede expresar así, que lo eleve al logaritmo de a. Entonces tendríamos que hacer esto, pasar el 3 para elevando al 2, sería logaritmo de 2 elevado a 3, y eso es lo mismo que decir 2 por 2 por 2. Entonces sería logaritmo de 8. También daría. Entonces, vamos a la tercera, que dice 2 logaritmo de 4 menos logaritmo de 2. Aquí, en base a las fórmulas que tenemos, podemos hacer lo mismo, que aquí diría logaritmo de 4 elevado a 2 menos logaritmo de 2. Logaritmo de 4 al cuadrado es 16. Logaritmo de 16 menos logaritmo de 2. Aquí, en base a la fórmula que tenemos aquí, dice que esto es lo mismo que decir logaritmo de 16 partido por 2. Y eso nos da que es logaritmo de 8. Entonces se cumple y sería la alternativa E. Segundo ejercicio. Logaritmo de 5 elevado a 125 igual a 3, expresado en la forma exponencial es. Ya. Lo que sabemos que la forma exponencial siempre tiene que dar la igualdad de los números. Entonces,
Y hay una fórmula para eso, que es el logaritmo de a elevado a x igual i. Eso es logaritmo de a igual a i para sacar el x. Entonces tenemos que hacer esta fórmula en este ejercicio para que nos dé la igualdad. Entonces sería logaritmo de 5 elevado al 3, que el 3 pasa para acá, elevándolo, y este lo pasa al igual, entonces sería 125. Entonces, para que se cumpla la igualdad tiene que dar el resultado. Entonces lo elevamos a 3, que sería decir 5 por 5 por 5. Eso es igual a 25. Y esto 5 por 5 es 25. Y 25 por 5 es 125. 125. Entonces se cumple la igualdad. Igual sería esa forma. Entonces sería la letra C. Ejercicio 3. ¿Cuál es la solución correcta del siguiente ejercicio? Logaritmo de m menos logaritmo de n más logaritmo de p. Ya. Lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es agrupar los positivos y con los negativos. Entonces sería logaritmo de m más logaritmo de p menos logaritmo de n. Ya. Nos queda eso. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Tendríamos que ver la fórmula para llegar a resolverlo. La fórmula que tenemos aquí, que es cuando es más, se multiplican y menos se divide. Entonces aquí, ¿qué sería? Logaritmo de m por p, que el logaritmo de estos dos se hacen el mismo, y este está restando. Entonces, ¿qué sería cuando dice una resta? Se divide. Entonces, se dividiría y quedaría esa fórmula, que lo abreviamos en paréntesis, y sería que es la alternativa E. Cuarto ejercicio. ¿Cuál de las siguientes expresiones son verdaderas? Tenemos el 1, que es logaritmo de 1 por logaritmo de 5 igual logaritmo de 5. El 2, logaritmo de un décimo menor a 0. El tercero, logaritmo de 6 por logaritmo de 10 igual logaritmo de 6. En estos tres que se tienen que cumplir que el logaritmo de 5 se tiene que cumplir que esto es menor a 0. Y en el tercero que es el logaritmo de 6. Ya. Resolvamos el 1 para ver si es correcto o no. Dice que logaritmo de 1 por logaritmo de 5. Tenemos que saber primero que el logaritmo de 1 en base 10 siempre va a ser 0. Entonces anotamos el 0 por logaritmo de 5. Ya. Como está resuelto ya el 0, que no tiene con logaritmo, entonces lo único que nos queda es multiplicar. Que sería que todo lo multiplicado por 0 va a ser 0 siempre. Entonces la resolución de esto sería que es 0. Y nos dice aquí que es logaritmo de 5, entonces esto es incorrecto. Esto no va. Vamos a la segunda. Dice que logaritmo de un décimo es menor a 0. Ya. Lo que tenemos que hacer aquí es vernos en la fórmula. ¿A qué podemos hacer? Sería que cuando se está dividiendo se resta. Entonces lo anotamos. Sería logaritmo de 1. Como está dividiendo es una resta menos logaritmo de 10. Ya. Como vimos aquí mismo, en el primer ejercicio, logaritmo de 1 es 0. Y como todos sabemos que logaritmo de 10 en base 10 es 1, entonces anotamos que sería menos 1. Entonces 0 por menos 1 es menos 1. Y se cumple que el menos 1 es menor a 0, porque es negativo, entonces esta sería correcta. Y vamos a la tercera, que dice que logaritmo de 6 por logaritmo de 10 tiene que ser igual a 6. Lo anotamos, logaritmo
lo anotamos y lo vemos primero en la fórmula, que dice que cuando es multiplicación se puede pasar sumando. Entonces anotamos logaritmo de 6 más logaritmo, y aquí vemos que dice logaritmo de 10, entonces sería igual a 1, logaritmo de 1. Entonces la suma de estos logaritmos da logaritmo de 7. Y aquí dice que es logaritmo de 6. Entonces esto sería incorrecto porque la respuesta correcta es logaritmo de 7. Entonces nos da que la alternativa es solo 2. La letra B. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es el resultado del ejercicio logaritmo en base 2 de 3 más logaritmo en base 2 de x igual logaritmo en base 2 de 5 más logaritmo en base 2 de x menos 2? Ya. Lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es dejar el problema planteado en un solo logaritmo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Vemos que estos se están sumando. Entonces nos vamos a la fórmula que dice que cuando el logaritmo de a más b se están sumando en una misma base, puede también que se estén multiplicando y viceversa. Entonces aquí lo anotamos. Sería logaritmo en base 2 de 3 por x, que sería ahí. Igual, como tiene la misma base, también lo podemos multiplicar. Entonces, logaritmo en base 2 de 5 por x menos 2. Ya. Como vemos, aquí tenemos logaritmo de 2 y logaritmo de 2. Si en un caso pasa para el otro lado, pasaría restando, entonces se anularían. Entonces podemos anular los logaritmos. Nos quedaría 3x igual a 5 por x menos 2. Bueno, conservamos el 3x y aquí multiplicamos. Nos daría 5x menos 10 por la multiplicación. Ya. Ahora agrupamos las x y dejamos el 10 aislado. Entonces sería, pasamos el 5 para acá, nos quedaría 3x menos 5x igual menos 10. Restamos las x, que nos daría menos 2x igual menos 10. Como sabemos que aquí está multiplicando, este número lo podemos pasar para allá, pero como está multiplicando lo pasamos dividiendo. Entonces sería x igual menos 10 partido por menos 2. La división de esto nos da que es 5. X igual a 5. ¿5 por qué? Porque como este es negativo y este es negativo, entonces el resultado es positivo. Entonces sería 5 el resultado final, que la alternativa es la letra C.